Bueno, arranquemos de lleno con este análisis sobre una de las etapas más complejas y a la vez más fascinantes del ser humano, la adolescencia. Nuestro objetivo hoy es ir directo al grano, dejar atrás todos esos clichés y nociones preconcebidas y entender realmente qué ocurre en esta etapa de transformación. Para ello, nos vamos a apoyar en datos duros y en el análisis teórico de las fuentes originales, así que vamos a sumergirnos en ello. A ver, para empezar tenemos que plantearnos una pregunta que rompe totalmente con la visión tradicional. ¿Es la adolescencia realmente una época inevitable de tormenta y estrés extremo? Porque durante décadas la cultura popular nos ha vendido esta etapa puramente como un cóctel explosivo de hormonas y drama constante. Sin embargo, conforme vayamos desgranando este análisis, veremos que la realidad es muchísimo más matizada, tiene su propia estructura interna y es 1000 veces más interesante que ese simple estereotipo. Para no perdernos nada, vamos a estructurar toda esta información en 5 bloques muy rápidos. 1. Teorías del desarrollo. 2. Cambios físicos y psicológicos. 3. Influencia cultural y familiar. 4. Mitos de la adolescencia. Y finalmente, 5. Riesgos e intervención social. Arrancamos con el primer punto, las teorías del desarrollo. Vamos a echar un vistazo a los cimientos históricos que han construido la forma en la que vemos a los jóvenes hoy en día. Y aquí nos encontramos con un choque de trenes interesantísimo entre dos corrientes. Por un lado tenemos las teorías de la discontinuidad. Imaginen a clásicos como Stanley Hall, que fue quien acuñó eso de tormenta y estrés, o gigantes como Freud, Piaget y Erikson. Ellos veían el desarrollo como una escalera. Subes un escalón y de repente hay una crisis, un cambio abrupto, un conflicto de identidad tremendo, pero por otro lado está la visión de la continuidad, con Bandura y su aprendizaje social. Bandura dice, un momento, esto no es una escalera con saltos bruscos, es una rampa, es un aprendizaje continuo que viene directamente de las habilidades que ya empezamos a construir en la infancia. ¿Y qué dicen los datos reales? Pues lo más curioso, que ambos bandos tienen parte de razón, es una suma de nuevas capacidades que se asientan sobre nuestra historia personal previa. Pasamos al bloque 2, cambios físicos y psicológicos. Aquí es donde la biología entra en escena y actúa como el botón de encendido de todo el desarrollo psicosocial. Ojo a esta distinción porque en la calle solemos usar las palabras como sinónimos, pero técnicamente no lo son. Pubertad y adolescencia son cosas muy distintas. La pubertad es estrictamente ese conjunto de cambios biológicos súper rápidos que ocurren para que el cuerpo sea capaz de reproducirse. Es decir, pura biología y fisiología. En cambio, la adolescencia es el proceso psicológico y esa transición social hacia la edad adulta. Claro, el cuerpo puede estar listo para reproducirse en un abrir y cerrar de ojos, pero alcanzar la madurez emocional, eso es otra historia. Eso requiere muchísimo más tiempo. Ensayo y error. Y resulta verdaderamente revelador ver cómo el ritmo al que avanza ese reloj biológico afecta a la mente de una forma totalmente asimétrica, dependiendo de si hablamos de chicos o de chicas. Fijaos en esto. Para un chico, pegar el estirón pronto suele ser un triunfo social. Ganan altura, ganan fuerza y sube su estatus, aunque también corren el riesgo de que se les exija comportarse como adultos antes de tiempo. Pero para las chicas, madurar tempranamente suele ser una fuente de estrés brutal. Muchas veces sienten que sus cuerpos no encajan con lo que se espera de ellas e intentan ocultarlo, o empiezan a recibir presión de chicos mayores. En el otro extremo, madurar tarde hunde la autoestima de los chicos, porque se les trata de forma más infantilizada, mientras que las chicas que maduran tarde suelen tener menos problemas para adaptarse socialmente. Entender esta diferencia es absolutamente clave para no juzgar a nadie por su apariencia. Y así llegamos al tercer punto, influencia cultural y familiar. Porque claro, toda esta biología no ocurre en el vacío. El entorno moldea muchísimo cómo se vive todo esto. Esta cita de las fuentes es una de esas cosas que te dejan pensando. Desde el punto de vista antropológico, hasta finales del siglo XIX, esta etapa larguísima que llamamos adolescencia directamente no existía. Pasabas de ser un niño a trabajar en el campo o en el taller y se acabó. Fue realmente la revolución industrial, al necesitar trabajadores con más estudios y preparación técnica, la que forzó a que los jóvenes dependieran de sus padres durante muchos más años. O sea que toda esta cultura adolescente moderna que conocemos es en realidad una invención adaptativa de nuestro mundo contemporáneo. Y dentro de este largo periodo de dependencia, el ambiente en casa lo es todo. Los estilos de crianza se mueven en 3 ejes. ¿Cuánto control o restricción hay? Si somos más democráticos o autoritarios, y el nivel de afecto frente a la hostilidad. Y los datos no mienten. La transición es infinitamente más suave cuando en casa hay normas claras, muchísima comunicación, afecto constante y, sobre todo, respeto por las opiniones del joven. Todo eso fomenta su autonomía y reduce el choque natural que siempre va a existir. Nos metemos en la sección 4, mitos de la adolescencia. Este es el clímax de la historia, porque vamos a ver cómo funciona realmente la cabeza de un adolescente desde dentro. El primer gran obstáculo mental que tienen es el mito de estar siempre en escena.
Desde fuera, los adultos vemos esto y pensamos, madre mía, qué vanidad, qué nivel de narcisismo, de paranoia, pero nada que ver. Es una etapa normalísima del desarrollo cognitivo. Es esta creencia súper intensa de que existe una audiencia imaginaria. Sienten literalmente que cada persona a su alrededor tiene una lupa puesta sobre ellos, evaluando cada milímetro de su ropa, su pelo o la más mínima cosa que dicen. El segundo mito es igual de común, pero potencialmente muchísimo más peligroso. Es la idea del ser indestructible. Esa voz interior que les convence de que las consecuencias graves, ya sea un accidente de tráfico, adicciones o lo que sea, son cosas que siempre le pasan a otra persona, nunca a ellos. Esta sensación de ser totalmente invulnerables apaga casi por completo la capacidad de evaluar riesgos de forma lógica. Y claro, cuando chocamos estas teorías con la vida real, tenemos un problema. Si metemos en una batidora la sensación de ser indestructibles, la paranoia de estar siempre siendo juzgados por una audiencia imaginaria y una necesidad brutal de encajar en el grupo de amigos, tenemos el cóctel perfecto para el desastre. Esa combinación exacta es lo que realmente impulsa a cometer imprudencias. No es simplemente que sean rebeldes sin causa. Lo que nos empuja a la última parada de este análisis, la sección 5, riesgos e intervención social. Veamos cómo responder de forma inteligente a esta vulnerabilidad. Es casi irónico descubrir que por mucho que griten, peguen portazos y rechacen la autoridad, en el fondo hay una necesidad psicológica inmensa de lo que los expertos llaman limitar el medio. Esto no significa sacar el látigo y ser autoritario, para nada. Significa poner unas fronteras de seguridad con normas que estén predeterminadas y, a ser posible, negociadas. Solo dentro de ese espacio seguro y previsible es donde pueden atreverse a probar su nueva identidad sintiéndose protegidos de verdad. Tomemos un ejemplo súper claro, el alcohol. Los estudios indican que cualquier intervención debe atacar los motivos reales por los que beben. Rara vez es por el sabor. Beben como un atajo rápido para encajar en el grupo, beben para desinhibirse y apagar esa angustia de sentirse observados todo el tiempo, y también lo hacen para imitar a los adultos, algo que la publicidad no para de bombardearles. Sabiendo eso, las pautas de actuación que proponen las fuentes son súper pragmáticas. En vez de soltar el típico discurso de dar miedo, es mucho mejor centrarse en los efectos positivos de no consumir. Además, hay que entrenarles en habilidades sociales desde antes, en la preadolescencia, para que sepan decir que no sin sentirse excluidos. Y luego hay cosas de puro sentido común. Rediseñar los espacios de ocio y asegurarse de que pedirse un refresco no cueste más caro que una bebida con alcohol. Hay que ponérselo fácil. Y por supuesto, la protección social va muchísimo más allá de ciertas sustancias. Hay que mantener los radares encendidos ante riesgos gravísimos. Hablamos de trastornos de la alimentación, muy ligados a esa frágil imagen corporal, problemas de acoso escolar que destruyen por completo al individuo y lo aíslan, y un riesgo muy real de depresiones profundas o incluso intentos de suicidio. La presión que soportan en múltiples frentes es enorme, y la empatía aquí tiene que ser total. Después de procesar cómo funciona su biología, cómo se sienten de vulnerables por dentro y la tremenda presión social de esta etapa que nuestra propia sociedad moderna ha creado, nos queda una reflexión fundamental. ¿De qué manera podemos adaptar proactivamente nuestra educación, nuestros espacios y nuestra forma de vivir para ser un verdadero apoyo en esta transición vital, en lugar de solo intervenir cuando ya ha explotado el problema? Es un reto enorme y apasionante que nos concierne a todos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la mente y el desarrollo en la adolescencia.